Hola, ¿qué tal? Soy Gonzaga de Slow Inversión. Bueno, vamos a echar un vistazo a la cartera Tactical Value de la eurozona que estamos viendo en las últimas semanas, con un análisis de cómo están los sectores, los distintos sectores y la economía en general de la eurozona y nuestras acciones, ¿no? Entonces, bueno, analizando la economía en general de la eurozona, vemos que sigue un poco lo mismo que habíamos visto las últimas semanas, que es un estado de esta inflación, estancamiento relativo con bastante o con alguna inflación, ¿no? Lo vemos en que el PIB de la eurozona está subiendo poco, solo ha subido un 0,1% en el primer trimestre, subiendo un poco más Alemania con un 0,3%, Italia con un 0,2% por los gastos que puedan hacer en defensa, etcétera. Pero en general la eurozona está bastante estancada. La inflación, en cambio, está bastante alta, con un 3% de inflación en los últimos, bueno, en los últimos tiempos, máximos desde septiembre del 23, un paro en mínimos y también unos tipos de interés que el Banco Central Europeo ha anunciado que los va a mantener fijos. De momento no los va a subir ni bajar. Sin embargo, las expectativas de inflación a un año son relativamente altas, hasta el 4%. Antes eran menores. Por tanto, sigue habiendo inflación, hay expectativas crecientes, no muy grandes, pero sí crecientes, y sigue habiendo poco crecimiento. La eurozona está un tanto estancada. En este contexto, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que habíamos visto hasta ahora, con los sectores en los cuales habíamos invertido en nuestra cartera, pues más o menos parecían los correctos, ¿no? En concreto, pues vamos a dejar de lado la tecnología. De momento, los sectores están creciendo muy fuerte, los recursos básicos. Los recursos básicos los teníamos comprados, voy a mostrar ya la cartera, con las acciones de ArcelorMittal y Acerinos que van ganando un 19%, muy bien. Este es un sector y unas acciones que van ganando muy bien. Otros sectores que van bien son telecomunicaciones, construcción. En el caso de construcción tenemos las acciones de Strabag y las acciones de ACS. En el caso de ACS estaba ganando un 12% muy bien. Strabag, que es también de construcción, es alemana, no tanto. Ya veremos a qué hacemos con ella. De momento la mantenemos. Otros sectores como bancos no va tan bien. Vamos a ver un poco los sectores en ProReal Time. Por ejemplo, el de bancos. Tengo aquí ProReal Time. El sector de banca. Bien, este es el sector de banca. Vemos que el gráfico ha estado subiendo muy fuerte hasta febrero. Ha habido una corrección en la corrección de marzo-abril, ha caído la banca bastante fuerte. Había vuelto a subir. En general, el sector bancario está alcista porque está por encima de su media de 150 días. Y el ADX muestra una tendencia cada vez más débil, pero todavía positiva. Por tanto, el sector bancario se está debilitando, pero bueno, no podríamos decir con unos tipos de interés que no van a bajar, ahora ya no, y quizá incluso suban, pues tampoco podríamos decir que el sector vaya mal, pero bueno, tampoco está muy fuerte. De momento, por tanto, nuestras acciones de banca, que son en concreto CaixaBank y Unicredit, las vamos a mantener, aunque no van ganando mucho, un 1,6, un 2%, no van ganando demasiado, pero bueno, las vamos a mantener. Otros sectores de nuestra cartera son el sector de seguros, y aquí empezamos a ver las que no nos convienen. Entonces, en concreto, el sector de seguros ha bajado. Vemos, si vemos los insurance en el mercado del Eurostock, bueno, pues había subido muy fuerte desde abril, tenía una tendencia muy fuerte, pero de repente ha corregido. Este sector de seguros es un sector defensivo, apropiado en un momento de estancamiento, pero a pesar de eso, el sector está bajando, la tendencia es débil, los histogramas del MACD están negativos. Por tanto, este es un sector que vamos a abandonar porque además la acción de seguros que tenemos, que es, a ver, que la vea, Hannover Rueck, la francesa Hannover Rueck, va perdiendo un 14,3%. Entonces, es una acción que vamos a vender. Vamos a echarle un vistazo. Hannover Rueck, perdón, es alemana. Eh, Bien, había subido bastante fuerte en marzo, en abril, pero ha corregido muy fuerte y el ADX, fijaos que el ADX se ha puesto muy negativo y con una tendencia muy clara negativa. Por tanto, lo vamos a vender y asumir las pérdidas del 14%. Hay un aspecto, sin embargo, de este sector, de esta acción Hannover, que me resulta curiosa y es el indicador de acumulación de distribución, que yo suelo mirar mucho, porque es lo que indican qué es lo que hacen las manos fuertes. Y vemos que en plena caída
desde el 22 de abril hasta ahora, que ha caído muy fuerte, sin embargo se ha estado acumulando. La están comprando dinero en plena caída. Esto suele querer decir que las manos fuertes apuestan por ella. Sin embargo, la tendencia está bajista, el sector está bajista, la acción está bajista, por tanto, en nuestra cartera es una de las que vamos a abandonar, Hannover Rück, asumiendo el 14% de pérdidas. Vale. Otros sectores que vamos a abandonar son oil, gas y utilities. Ambos sectores se han girado a la baja. En el caso del petróleo y el gas, no tanto porque estén muy débiles, que no lo están, porque ha subido mucho el petróleo, pero sí que parece bastante claro que la tendencia se ha debilitado. Ha subido muy fuerte desde principios del 26, ahora está lateral, no es que la tendencia sea bajista, pero se ha debilitado y el ADX nos muestra una tendencia bastante débil. Entonces, aunque tenemos una empresa Total Energies que es buena, que tiene mucho refino y tal, sin embargo va a ser previendo que se solucione el conflicto, se supone, de Estados Unidos-Irán, y por tanto, si se soluciona, bajará mucho el petróleo y probablemente esta acción Total Energies sufrirá. Por tanto, vamos a abandonarla también de nuestra cartera. Total Energies, que está en estos momentos perdiendo un 1,5%. Y otro sector que se está debilitando mucho es el de utilities, que tenemos ahora dos acciones, Iberdrola y Enel. Vale, vemos en los sectores que utilities, bueno, está siendo castigada y está en pérdidas en el último mes. Vale, no en los últimos 3 meses, pero sí en el último mes. Por tanto, nuestras dos eléctricas, Enel y Iberdrola, vamos a vender una de ellas. ¿Vale? Porque el sector de utilities, aunque es defensivo y funcionaría bien en un momento de estancamiento, sin embargo el sector no va muy bien, por tanto vamos a disminuir la posición, reduciendo, vendiendo una de las dos. Iberdrola y Enel son parecidas, son dos eléctricas, una española, otra italiana, bastante similares, están en pequeños beneficios los dos, 0,3 y 5,1%. En una de las pantallas he puesto que voy a vender Enel, pero he cambiado, lo he estado pensando y voy a vender perdón, en una de las pantallas que he puesto más adelante digo que vendo Iberdrola, pero no, voy a vender Enel. Vale, bueno, ahora lo vemos. Si vemos los gráficos, Iberdrola, bueno, realmente la tendencia es lateral y no es bajista, está muy por encima de la media de 150 días. Pero bueno, pues el ADX nos muestra que la tendencia se ha debilitado, incluso se ha puesto negativa. Y si vemos Enel, la italiana, pues realmente el gráfico es que es muy parecido. Son empresas bastante similares. Hasta febrero hicieron máximos, ahora ya no consiguen superar los máximos y la tendencia es lateral. Pero prefiero vender Iberdrola más que nada porque en Enel veo que ha habido una caída en el indicador de acumulación de distribución que no ha sucedido en Iberdrola, que sigue acumulando a pesar de las caídas. Aunque son acciones parecidas, creo que solo por esto prefiero vender Enel y vamos a conservar Iberdrola. Vale, y así reducimos el sector utilities. Quizá la semana que viene o en 10 días vendamos también, si las utilities siguen mal, vendamos también Iberdrola. Pero bueno, ya veremos. De momento reduciremos en Enel. Por tanto, vamos a vender Enel, que es un 7% de nuestra cartera. Vamos a vender Hannover Rück, un 9%. Y Total Energies. Esto suma un 21% de reducción de acciones en nuestra cartera. Y en cambio, ¿qué vamos a comprar? Un sector que hasta ahora no teníamos porque no iba demasiado bien, que es el sector de tecnología, pero que ahora es el mejor. Ha subido un 10% en el último mes, un 10,35% en los últimos 3 meses y la tendencia claramente es alcista. Lo podemos ver en los sectores. Vamos a ver si encuentro la tecnología. Bien, aunque la tendencia de muy largo plazo tampoco es tan fuerte, la tecnología europea, no tanto la americana que está más fuerte, pero la tecnología europea, bueno, la media esta no está tan alcista, sin embargo desde abril ha subido muy fuerte. Y el indicador de tendencias ADX está también muy fuerte. Por tanto, vamos a comprar acciones tecnológicas europeas, pero la tecnología en Europa está más débil que en Estados Unidos. Entonces he estado mirando acciones tecnológicas
europeas y he llegado a la conclusión de que vamos a comprar dos, por sus buenos fundamentales. Aquí entramos en la... Bueno, aquí veo los sectores que están en deteriorados: utilities, insurance y oil gas, como ya hemos comentado, y los sectores que están fuertes, que son la tecnología y los recursos básicos. Entonces, ¿qué entradas vamos a hacer de tecnología? Bueno, pues he pensado que dos acciones europeas, que son Infineon y ASML, dejando SAP para verla más adelante. ¿Por qué vamos a comprar estas? Bueno, Infineon es una empresa alemana que se dedica a hacer microprocesadores, chips, y que, bueno, tiene ahora unas previsiones, como pongo por aquí, las previsiones del año fiscal 26, que han subido, según la propia empresa, las han subido desde moderado a significativo. Esto significa que la propia empresa prevé mejorar sus resultados o sus previsiones en el propio año 26. Los ingresos esperados en el año 26 suben o llegan hasta 16.000 millones de euros, lo cual es una subida año tras año del 10%, una subida considerable. Pero lo interesante de Infineon, de esta empresa alemana, es que se está ligando al sector de los data center. Infineon no hace chips de análisis de inteligencia artificial ni de nada, sino hace chips, microprocesadores de gestión de potencia eléctrica. Es decir, cuando se montan los data centers, los chips que gestionan la potencia eléctrica que llegan a los chips de Nvidia y demás, son microprocesadores de Infineon. Y ha conseguido esta empresa ligarse un poco a la enorme instalación que se está haciendo en data centers, y son ellos los que están proveyendo de los chips de potencia, ¿no? Por tanto, están aprovechando, de hecho, prevén en el año 2026 prevén facturar 1.500 millones, pero es que en el año 27 prevén 2.500 millones. Una subida en data centers de no el doble, pero igual un 60-70% de subida, que es muy interesante. Pero es que además Infineon, como empresa sólida que es, no se basa únicamente en los data centers, sino que tiene como tres patas. Por un lado, Infineon es la que provee también de chips de potencia a los coches eléctricos, en general a la electrónica de los coches, y es un sector que en Europa está despertando. Por tanto, de ahí tiene buenas previsiones con los coches, también con los data centers, como hemos comentado, y Infineon además está muy extendido en el sector industrial. Provee de sectores de chips de potencia siempre a múltiples industrias de todo tipo, ¿no? Por tanto, es una empresa bastante diversificada y que ellos mismos prevén que va a crecer más en el futuro, ¿no? La pega de Infineon, que ha subido mucho en bolsa, 74% en 6 meses. Si vemos el gráfico de Infineon Tech, pues vemos que en efecto la tendencia de largo plazo está cada vez más alcista, pero es que ha subido desde abril hasta hoy, bueno, hasta ayer, pues desde 40 aproximadamente hasta 60, ha subido muy fuerte, un 70% en 6 meses, un 100% en un año. Sin embargo, la tendencia del ADX es muy fuerte y yo creo que, bueno, pues esta empresa con estas perspectivas tan buenas que la propia empresa está mejorando y ligándose a los data centers, creo que aunque pueda tener alguna corrección, a medio plazo va a seguir subiendo fuerte. Y es una de las empresas de tecnología claramente alcistas en Europa. Por eso vamos a comprar la mitad del dinero en Infineon y la otra mitad, como comento por aquí, en ASML. ASML, seguramente conoces esta empresa holandesa, que es la que se dedica a fabricar las enormes máquinas que dibujan los chips, dibujan los transistores de los chips de todo tipo de fabricantes de semiconductores, incluyendo, por supuesto, a Nvidia y demás. Entonces, esta tecnología de ASML ya se sabe desde hace tiempo que es una tecnología que no tiene rival y que no tiene competidores, solo ellos lo hacen. De hecho, una de sus debilidades es que es tan importante esta empresa que a nivel político incluso la están controlando, no quieren que vendan a China y demás, pero desde luego como barrera de entrada la de ASML es gigantesca. No hay ninguna otra empresa que pueda hacer lo que hace ASML. Lo han intentado otras, como Canon y otras empresas, pero a fecha de hoy no se prevé que haya otra empresa similar. Lógicamente es una empresa muy fuerte, tiene unas previsiones de ingresos de 36.000 a 40.000 millones de euros este año, los han subido respecto a las previsiones que tenían hace poco. El año pasado facturaron 31.000 millones, este año prevén de 36.000 a 40.000, es decir, están creciendo mucho. Y su margen neto es gigante.
como solo venden ellos esas máquinas, que además son máquinas gigantescas que pesan toneladas, cada una vale 300 millones de dólares, y nadie más las hace, y su margen es similar al margen que puede tener Google o que puede tener Microsoft, empresas gigantescas de software. Muy raro para una empresa industrial, un margen superior al 30%. Además han anunciado bastantes recompras de 1.000 millones, han hecho 1.000 millones en el primer trimestre de este año y han subido el dividendo un 17%, lo cual es interesante también. Por tanto, es un cuasi monopolio, tiene como dos tecnologías de impresión litográfica de chips. Las dos son monopolio, una es aún más la del sodio, pero bueno, las dos, hay una barrera de entrada muy fuerte en las dos tecnologías. Y su cartera de pedidos es gigantesca. O sea, tienen pedidos encolados para el año 26, para el año 27, para el año 28. Están a la espera los fabricantes de chips de que les den las fábricas esta empresa ASML. Por tanto, es una buena compañía. Vamos a ver un poco el gráfico. ASML está lateral últimamente porque lógicamente esta empresa ha subido mucho en los últimos tiempos. Desde el año pasado, que estaba en 600, ahora está en 1300. O sea, ha subido mucho, está cara, pero la tendencia sigue siendo fuerte, sigue acumulando, se siguen metiendo dinero en las manos fuertes en esta empresa. La tendencia es fuerte y a medio y largo plazo, con los pedidos que tienen y la barrera de entrada gigante que tienen, creo que es una buena empresa desde el punto de vista value. Y por supuesto desde el punto de vista sectorial que vemos en esta cartera, porque la tecnología está fuerte ahora mismo. Por tanto, vamos a comprar la mitad del dinero, bueno, mejor dicho, un 6% del dinero en Infineon y un 6% en ASML. Hay una tercera empresa, SAP, que es alemana, que yo la conozco hace tiempo porque es del sector informático, que no vamos a comprar, pero es interesante. Esta SAP, igual la conoces, es una empresa que hace software para industrias, los famosos ERPs, los programas estos contables, de gestión contable comercial, de ventas y de todo, programas muy complejos, y SAP ha vendido muchísimos a todo tipo de industrias por todo el mundo. Sin embargo, en los últimos tiempos han dado unos ingresos menores de lo esperado y entonces la acción ha sido castigada. Sin embargo, a pesar de que haya sido castigada, SAP está migrando su modelo clásico de software gigantesco instalado en los ordenadores, en los servidores de las industrias, está migrando a un software en la nube. Y gracias a eso está implementando inteligencia artificial en su software en la nube. Y es una manera de animar a las industrias que cambien a la versión nube de su software, de su famoso ERP SAP, porque tiene inteligencia artificial integrada, que viene muy bien en un software de gestión comercial y contable, y está animando de esa manera y está creciendo las ventas en la nube. Entonces, no están creciendo los ingresos generales, pero sí los ingresos en la nube, que son el futuro de la compañía. Entonces, si vemos su gráfico, no está para comprar. Según el criterio que yo uso de comprar siempre acciones en tendencia, SAP es una buena compañía, pero la tendencia es bajista a todos los niveles. Sin embargo, precisamente por eso está muy barata y está vendiendo cada vez más con la nueva tecnología de inteligencia artificial y software en la nube. Sus previsiones van a mejorar rápidamente. Por tanto, es una empresa que tengo en vigilancia. Dentro del sector tecnológico europeo es una de las pocas también que tienen buenas perspectivas, pese a que haya sido castigada. Pero bueno, esto lo dejo para más adelante, ya veremos si la compramos. De momento, por tanto, volviendo a nuestra cartera, vamos a vender estas tres empresas que he comentado, Total Energies, Hannover Rüeg y Enel, y vamos a comprar Infineon y ASML. Pero el 20% que vendemos solo compraremos un 12%. Por tanto, vamos a aumentar un poco la cantidad de dinero en liquidez, o mejor dicho, en este ETF equivalente a liquidez. ¿Por qué? Bueno, yo veo el mercado que ha subido muy fuerte, muy rápido, y veo bastante factible que pueda haber una corrección. La verdad es que es un momento difícil porque la eurozona está en estancamiento y en inflación. O sea, eso no hay que olvidarlo. Y aunque hay sectores que suben fuerte, yo tendría un poco de prudencia. Por tanto, vamos a vender un 20% y comprar un 12%, aumentando, por tanto, el nivel de inflación en nuestra cartera. Y en fin, estos son los movimientos que voy a hacer con la cartera, los voy a hacer hoy mismo. Y luego pues apuntaré los datos en esta hoja de cálculo que tienes disponible si te has apuntado a la lista de reparto de esta cartera. Nada más por el momento, muchas gracias por tu atención, hasta luego.